La historia nos ha dado lecciones. Históricamente no se puede solucionar un problema social si no incluimos toda la sociedad. Es lo que quería dejar claro. Obviamente, estos son medidas, como decía al principio, simbólicas. Tenemos que pasar a las medidas efectivas, como bien decía Sonia. Nosotros tenemos un abanico de 4 medidas, que obviamente es el principio, y no son la panacea ni la solución a todo el problema. Pero yo creo que todas las medidas las tenemos que enfocar sobre todo a que cuanto antes la mujer, después de ser madre, que yo creo que es el principal problema que tiene, no problema, pero la principal causa que tiene, cuando empieza a trabajar, cuanto antes se vuelva a reincorporar a su trabajo para poder seguir su carrera profesional, que no haya ningún palo en la rueda, ¿no?, para que pueda seguir. Eso por un lado. Y por otro lado también tenemos que tener bastante cuidado en el tema del lenguaje, que ahora hablaré de ello. Nosotros ponemos medidas encima de la mesa como la igualdad en el permiso de paternidad o maternidad de ambos progenitores, a 16 semanas, pero obligatoria. ¿Para qué? Yo sé que esto es muy transgresor, pero ¿para qué? Para que el empresario no tenga que decidir si contrata a una persona u a otra en función si se va a quedar o no se va a quedar embarazada. Ambos van a coger el mismo tiempo, ambos, por ley. Por lo tanto, ya solamente tendrá que evaluar cuál es el perfil intelectual o el perfil laboral que más le interese, no el ser mujer o el ser hombre. Eso por un lado. Siguiendo con las políticas para que la mujer se vuelva a incorporar después de la maternidad al trabajo. Hay que potenciar las escuelas infantiles, hay que potenciar. Yo os voy a hablar de mi caso. Yo a mi hijo le llevé a la escuela infantil, a la guardería que se daba antiguamente, desde los 4 meses. A los 4 meses mi hijo ya estuvo en una escuela infantil, porque teníamos claro, tanto mi mujer como yo, que íbamos a seguir nuestras carreras profesionales. Por lo tanto, yo creo que la administración, una de las obligaciones que tiene es al menos facilitar ese espacio para que puedan decidir si quieren seguir o quieren estar con su hijo en casa, pero que puedan decidir, que no sea obligatorio. Las residencias para mayores. Es importante y muchas veces se olvida este asunto, porque tradicionalmente, históricamente, las mujeres se han hecho cargo de sus mayores, en casa. Por lo tanto, la administración también tiene la obligación de generar este espacio para que no tengan esa carga, esa carga histórica, ¿no?, o esa carga emocional de tener que verse la obligación de cuidar de su padre o su madre, porque siempre ha sido así. Y por último, hay que visibilizar a la mujer. Cuando digo que hay que visibilizar a la mujer, tenemos que crear referentes sociales de la mujer. Y esto, gran parte del trabajo lo tiene que hacer los medios de comunicación. Me refiero a visibilizar a la mujer, tenemos que crear referentes. Mujeres referentes, por ejemplo, referentes en la cultura, referentes en el deporte, que ya cada vez va avanzando más, referente en la ciencia. ¿Para qué? Para normalizar la apariencia, el aspecto de la mujer o la apariencia de la mujer en los medios de comunicación a nuestros jóvenes. Es que esto es fundamental, que nuestros jóvenes vean que cada vez haya más deportistas mujeres, más personas o más mujeres que se dedican a la ciencia o se dedican a la cultura. Y sobre todo también tenemos que hacer un trabajo importante en el tema del lenguaje, y quizá ahí lo puedo entroncar con el micromachismo. Yo esto siempre lo comparo, y salvando las distancias, lo comparo con la discapacidad. En este país, hasta hace 15-20 años, no era un discapacitado, y me vais a perdonar la expresión, era un subnormal o un retrasado, una persona con una discapacidad. Y eso es importante. Y si nos damos cuenta, en España hemos evolucionado mucho en este aspecto de los discapacitados. Ya no son ni subnormales ni retrasados, ya son personas con una capacidad disminuida o con diferente capacidad, ¿no? Ni minusválidos, ¿no? Ni minusválidos, efectivamente. Entonces, lo que pasa es que quería poner ejemplos muy tajantes. Y esto lo hemos conseguido principalmente porque la administración, que tiene que ser la que sea transgresora y la que sea valiente, lo ha puesto encima de la mesa, y la administración es la que ha empezado a poner medidas en este aspecto, sobre todo en el lenguaje a la hora de dirigirse a sus ciudadanos, sobre todo a la hora, por ejemplo, de sacar oposiciones, guardar un cupo para este colectivo, para que no se sienta discriminado frente al resto. Lo que quiero decir con esto es que medidas hay, lo que pasa es que hay que ser valiente, y la primera que tiene que ser valiente es la propia administración. No podemos exigir a la empresa privada que cumpla una serie de requisitos si la administración, oye, esto yo sé que es así muy radical, pero la administración tiene que exigir y tiene que obligar a las empresas privadas a que se cumplan esas medidas. Creo que Lidia antes